Recording is on. 223. Ocaso del arte. Así como en la vejez uno se acuerda de la juventud y celebra fiestas conmemorativas, así estará pronto la humanidad con el arte en la relación de un emotivo recuerdo de los gozos de la juventud. Tal vez nunca antes haya sido el arte comprendido tan profunda y entrañablemente como ahora, cuando la magia de la muerte parece jugar en torno a él. Piénsese en esa ciudad griega de la Italia meridional. Mira, acá todo esto es horrendo, ¿eh? Paestum, dice, alusión a Paestum. El volumen a esta mierda. Pienses en Paestum, que un solo día al año seguía celebrando sus fiestas griegas, presa de melancolía y congoja de que la barbarie extranjera triunfara cada vez más de las costumbres que ellos habían traído consigo. Sin duda, nunca se ha gozado tanto de lo helénico, en ninguna parte se ha sorbido con tal fruición este dorado néctar como entre los helenos en vía de extinción. Pronto se considerará al artista como una gloriosa reliquia y como un prodigioso extranjero de cuya fuerza y belleza dependiera la felicidad de tiempos pretéritos. Se le rendirán honores como no dispensamos fácilmente a nuestros semejantes. Lo mejor de nosotros es, tal vez, herencia de sentimientos de épocas anteriores a los que ahora apenas tenemos ya acceso inmediato. Sentimientos a los que ahora apenas tenemos ya acceso inmediato. El sol ya se ha puesto, pero el cielo de nuestra vida todavía refulge e ilumina gracias a él, aunque ya no lo veamos. Fin de la cuarta parte. Abendrote der Kunst. Dos cositas, Gonza. Dale. Después de celebración, este es más pavada, es fiesta de la memoria, pero me gustó cómo está. ¿Dónde está? ¿Presa de la melancolía? Claro, en vez de hablar de melancolía, dice que celebra la fiesta de la memoria. Esa Fiestas juventud. griegas, presa de melancolía. ¿Ah? No, en la primera parte dice que viste que cuando en la vejez se recuerda la juventud y si celebran. Fiestas conmemorativas, sí. Fiesta de la memoria, me pareció que estaba buena, pero lo que quería ahí aportar es que cuando habla de la magia de la muerte, que no sé cómo habías leído, acá aparece la palabra que bueno, sí, como que la toma, pero la transfigura también, la transfiguración. Decía algo que estaba piola, quedaba bien, no es transvaloración, pero bueno, es transfiguración. Víctor dice, force el arte, quizás el arte nunca estuvo comprendido así profundamente y con tanta alma Tan como entrañable. hoy, Sí. claro, como hoy, que la magia de la muerte, Sí. Bueno, ahí dice Parece. transfigurar. ¿No dice de magia? Dice magia de la muerte que parece tomarla y transfigurarla. Claro, en alemán es Die Magie des Todes, dieselbe zu umspielen scheint. Umspielen. A ver cómo es acá. Claro, es que el verbo, el lío es conjugar. Parece jugar es. Fíjate vos, mirá el detalle, viene el oído. Parece jugar, esta no la íbamos a sacar. Umspielen, o sea, es el verbo spielen, pero con una preposición. Umspielen scheint. Parece. Y ahí es jugar o transjugar, ¿no? Está bien el transfigurar. Quizás usando el verbo como usamos nosotros, tocar un instrumento, ¿no? Como trastocar. Ah. Parece trastocar, si fuera por ahí. Con el Spielen. Y las fiestas. Erinnerungen an die Freuden der Jugend. A ver, ¿cómo es? Un emotivo recuerdo de los goces de la juventud.
y fiestas conmemorativas son Gedächtnisfeste. Sí. Gedächtnisfeste feiert. Celebra fiestas conmemorativas. Tengo acá un fragmento del libro de nuestra crisis, Sí. que es una página. Sí, creo que podemos aprovechar, ¿no?, que terminó la cuarta parte para... Si no sabía si estaba para seguir o querían. No, no que leude, ¿no? Porque ahora viene Indicios de Cultura Superior e Inferior. Metele, Masi, metele. Bueno, les leo. Página 30, vitalidad de nuestro siglo. Doble vitalidad, política y cultural. La primera es evidente en las guerras y en la capacidad de recuperación después de ellas. La especie humana, que presenta signos tan graves de agotamiento, aún se halla lejos de estar totalmente agotada, sin posibilidades de recuperación. Signos de vitalidad animal y política. Dos puntos. Crueldad de las guerras. Potencia productiva en la esfera económica. Ideal de un cuerpo hermoso y fuerte. Decadencia de las religiones pesimistas. Vitalidad cultural. Notable especialmente en el siglo pasado, pero dilapidada por falta de una sociedad cultural y por el dominio absoluto del Estado en la cultura, que impide esta sociedad y aísla totalmente al individuo de cultura, sometiendo su existencia a sí mismo. La vitalidad cultural se mantiene, alimenta y potencia en su ambiente natural, que es una sociedad cultural. La situación actual tiene su origen en la Revolución Francesa y ha ido empeorando desde entonces. Ha aumentado el reclutamiento cultural, lo que ha tenido como resultado el crear un gran número de fracasados, el dificultar el reconocimiento de los verdaderos hombres de cultura, así como ampliar cuantitativamente los fermentos culturales, destinados no obstante a extinguirse, ya que no cuentan con el apoyo de una sociedad cultural. Queda un poquito de tela todavía, entonces. El, el- el- el enlace lo noté particularmente con la cuestión de la Revolución Francesa. La página 146 dice: desde entonces el espíritu moderno, con su ser inconsecuentes, perdón, desde entonces el espíritu moderno, con su inquietud, su odio a la mesura y los límites, ha llegado a prevalecer en todos los campos, primero desatado por la fiebre de la revolución, con mayúscula, no sé, me quedé pensando si esto sería Revolución Francesa, de la Revolución. Sí. Y pasa que el aforismo es la revolución en la poesía, ¿viste? Ah, Como si de repente es, bueno, la revolución, si le agregás francesa, ¿no?, la revolución francesa en la poesía. ¿No? El 221 es. sí, el 21. Die Revolution, ¿no? La revolución. Ah, en alemán esa revolución está en mayúscula. Va, sí, seguro. Sí, 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 Die Revolution in der Poesie. De repente capaz que está un poco elidido el francés, dado que anda a Voltaire por ahí. O bien la otra es que la revolución en la poesía Sí, igual esté también mezclada con, genere la revolución francesa, ¿por qué no? no, también está hablando de los modernos, ¿no? Sí, incluso si Shakespeare queda como bárbaro, hay que ver cómo se baraja esto en, digamos, el problema de la reforma luterana, cómo pega en un ámbito inglés que tiene a Shakespeare y en Francia que tiene a Voltaire, y a ver qué hay en Alemania, ¿no? Habría que ver ahí Hölderlin, y Hölderlin sería el más contemporáneo, y Goethe, ¿no? Como la fuerza revolucionaria esa pega en esos tres lugares. Sin contar España, ¿no? Bueno, España e Italia como en otro, en otro rollo. En todo caso, lo de Italia lo único que sale es este Paestum.
Onza, ya Sí. que estamos acá tirando, justo en el párrafo que lee Ari, que leyó Ari, viste que ahí, ¿cómo es que sale el tema del freno, no? Sí. Sale freno. ¿En alemán Freno. cómo sería? Lo tenía anotado eso. Freno es la doma. Viste que está doma, freno, viste, es un tema medio ahí. Sí, la doma la tengo yo No, después más no, 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 adelante. no es el freno que uno utilizaría. No, creo que no es la palabra. No era la palabra que Control, uno. No es la que uno usa para el auto, viste, el freno. porque Es freno. mando, no, porque en italiano es rendini, no, perdón, redini, que sería riendas, control, mando. Eso me gusta más porque viene con doma la cosa. Para ver si lo encuentro. La doma de la fuerza. Freno de la lógica, ¿no? Sí, Y no la mesura artística. Espera que lo tengo por acá. En la doma. porque control, estaba leyendo con esto de frenos y contrapesos y bla, que en inglés control, bien, o sea, como que no se entiende mucho, se va, que si uno lo latiniza, debería pensar más en la guía, en guiar, Ajá. ¿no? Y bueno, Sí, en la como más de rienda, decís vos. sí, Sí, mira, acá está la palabra. Zugel. Zugel der Logik. Que ahí al paso, ya me noté que no es la que yo me sé para, si vos decís el freno del auto, es frense, creo. Y este es Zugel. A ver si Zugel va con el freno más de esa línea más. ¿cómo se escribe? Zugel, ahí te lo pongo con Z. Espera. Ahí lo veo. Ahí. Ahí le hacemos un searching rápido. Me acuerdo que, sí, como espuela, ¿no? La cosa. Mm, Zugel. Rienda. bien. Rienda. El Deutsche saca rienda. Tiene sentido si después dice domar. Sí, no, aparte como control. Sí. Incluso medida. De hecho, todo lo que sí, después, claro, que sería la rienda de la lógica sería la unidad de medida, ¿no? El metro, todo eso. Sí, sí, pero bueno, en lo inglés, viste que todo este tema es como una autolimitación, una autorregulación. No es tanto una lógica cronológica, ¿no? Una lógica ordenataria, autoritaria. Fácil. Entonces, acá que el arte esté más asociado a que, que se hable de las riendas de la lógica es bastante oximorónico respecto también de la medida artística. Está bueno, me parece que son dos frases que tiran. Sí, A porque mí incluso ahí está también, viste, el desenfreno. bueno, El desenfreno del que gozamos. Eso es desencadenamiento, me sale también, en Fettelin. Como el desencadenamiento, pero como desenfreno. Como si se soltó la cadena, ¿viste? sí. Entonces quiero ver si la palabra freno para auto, frenar, bremse, el freno técnico, bremse. Ese es para. No, freno de contrapedal, Rücktigenbremse, ¿no? Ahí toda la mierda. Mm. Freno automático, bremse. Freno hidráulico, Stromungsbremse. La palabra bremse es para freno. Si te la pasás a Zugel, te lleva para otro lado. Papá, ¿Qué dice? dame un sapito. ¿Cómo, pichón? Un sapito. Uy, bueno, hiciera, pero llévalo y preguntale si lo puedes comer. Ojo, ¿eh? Viene a chorear el sapito. ¿De sapito? Si no es la hora, no, ¿eh? Tum, tum, tum. Habría que chequearlo.
Sí, ahora me dejaste pensando, Nico, viste que él arranca con atarse a, ¿no? Las severas restricciones que los dramaturgos. Que yo tengo vínculo ahí. ¿En Eh, dónde? en donde dice cadenas, Sí. ahí lo tengo como vincoli. Ah. Sí, porque hay toda una terminología, ¿no? No, y también la independencia, ¿no? Romper cadenas. Ahí. Sí, incluso severas restricciones es cuando arranca es las severas restricciones es Strengesvang, que Svang es coerción también. Severas coerciones. Disciplina. Pues, elección de las palabras de la escuela de la fue. Atarse así. Atarse así. Binden, que es como vínculo. Binden, atarse. Binden. Sich binden. Sich zu binden. Sí, este me va, este me interesa. Sí, pues es el que va, el de derecho, ahí lo miré rápido, está en 459 en este mismo volumen. Y me parece que si no me equivoco, el de que somos nómades, es decir, que no tenemos suelo, en los modernos no tenemos suelo, eso ya creo que es el volumen 2, si no me equivoco. Si no alcanzo, sí. Igual, claro, todo esto venía con el problema de medida. O sea, al final de cuentas, lo que parecía algo que habría que ir rastreando como con precisión, ¿viste? Como con lupa, a ver si Nietzsche trabaja el problema de la rítmica griega y eso, pero está por todos lados. Solo que en algún caso, cada tanto te sale la alusión griega del asunto, pero al final parece ser todo un problema rítmico. Estaba acordando que Rousseau, en el origen de las lenguas, que es un texto que me está repiqueteando estos días, ahí él en un momento como que compara el nacimiento de la lengua, ¿no? Están las lenguas bárbaras y hay como una lengua griega, que es la lengua del amor, dice él, y la relaciona con, bueno, con un clima cálido, etcétera, pero tiene todavía una idea de que el francés como lengua, por ejemplo, es un desastre rítmico. Habría que ver que en ese momento hay como una constatación hay algo ahí que se suelta, se pierde, se abandona, se desencadena, y después, claro, eso va saliendo a los decadentistas, ¿viste? Mallarmé apachugando como puede, Baudelaire apachugando como puede. Y suelo es el Reich, así que eso va directo a los llamamientos de Zaratustra, a la recuperación, o al regreso a la tierra, a la Erde, que es casi medio demeteriano, ¿viste? Medio como la tierra eleusina. Se constata, y claro, todo esto es de arte, o sea que del arte, ¿no? Como si fuera del arte como mecanismo político, y acá es como si el arte dejara de ser el mecanismo político. Quinta parte, indicios de cultura superior e inferior. Que según teníamos chequeado podía relacionarse con el apartado de Más allá del bien y del mal titulado Nosotros los doctos. Mirá, aparecen los doctos. Leemos el 224 para estacionar y dejarlo empezado y después lo leemos de nuevo la próxima. Dale, dale.
Anzeichen höherer und niederer Kultur. Ennoblecimiento por degeneración. Verdelung durch Entartung. Sí, el 2.14 es ennoblecimiento de la realidad. El 2.14 Sí, de que ya leímos. sí, del apartado anterior, de la Sí. cuarta. La historia enseña que la estirpe de un pueblo que mejor se conserva es aquella en que la mayoría de los hombres tienen un vivo sentido de comunidad. Sentido de comunidad. Lebendigen Gemeinsinn. Como consecuencia de la identidad de sus principios habituales e indiscutibles, es decir, como consecuencia de su fe común. Grundsätze. Gemeinsamen Glaubens. Fe comunitaria también. Aquí se fortifica la costumbre buena, honrada, aquí se aprende la subordinación del individuo y al carácter se le otorga ya como don una firmeza que luego se sigue inculcando mediante la educación. Anerzogen, sí, de la crianza, sí, Anerzogen. Es una palabra inculcando. Inculcando con. Para Anerzogen. Angewinde. Son las Angewinde que quedan. El peligro de estas comunidades fuertes, basadas en individuos homogéneos de marcado carácter, es el embrutecimiento, paulatinamente acrecentado por la herencia, el cual sigue por lo demás a la estabilidad como una sombra. Es de los individuos disolutos, más inseguros y moralmente más débiles, de quienes en tales comunidades depende el progreso espiritual. Son los hombres que intentan cosas nuevas y en general múltiples. Un sinnúmero de ellos, debido a su debilidad, sucumben sin producir efectos visibles. Pero en general, sobre todo si tienen descendientes, mira, el hijo de Lessing, relajan y de vez en cuando le infligen una herida al elemento estable de una comunidad. Precisamente en este lugar herido y debilitado se le inocula, por así decir, algo nuevo a la entidad común. Pero en conjunto su fuerza debe ser lo bastante grande para absorber esto nuevo en su sangre y asimilarlo. Las naturalezas degenerativas son de suma importancia allí donde haya de realizarse un progreso. Todo gran progreso debe ir precedido de un debilitamiento parcial. Las naturalezas más fuertes mantienen el tipo, las más débiles ayudan a desarrollarlo. Algo análogo sucede con los hombres singulares. Dos puntos. Una degeneración, una mutilación, incluso un vicio. Y en general una merma corporal o ética raramente carecen de una ventaja en otra parte. Como era el tísico Spinoza, el hombre enfermo, por ejemplo, tendrá tal vez en el seno de una tribu guerrera e inquieta más ocasión de ser para sí y por tanto de llegar a ser más tranquilo y prudente. El tuerto tendrá un ojo más fuerte. El ciego verá más profundamente en lo interior y en todo caso tendrá un oído más aguzado. En tal medida, no parece que la famosa lucha por la existencia sea el único punto de vista desde el que pueda explicarse el progreso o el fortalecimiento de un hombre, de una raza. Este es para Charles Darwin. Más bien deben concurrir dos factores, dos puntos, lápiz y papel. En primer lugar, el aumento de la fuerza estable mediante la ligazón de los espíritus en una fe y en un sentimiento comunal. Luego, la posibilidad de alcanzar metas superiores debido a la aparición de naturalezas que degeneran y, como consecuencia de estas, debilitamientos y lesiones parciales de la fuerza estable. Metaestabilidad va. Punto y coma, precisamente la naturaleza más débil, en cuanto a la más delicada y libre, es la que hace posible todo progreso en general. Un pueblo que en algún punto,
Un pueblo que en algún punto se gangrena y debilita, pero que en conjunto está todavía fuerte y sano, es capaz de absorber y de incorporar con ventaja la inoculación de lo nuevo. En el hombre singular, la tarea de la educación reza así: imbuirle tal firmeza y seguridad que como conjunto no pueda ser nunca desviado de su meta. Pero entonces el educador tiene que infligirle heridas o aprovechar las heridas que le asesta el destino, y cuando han así nacido el dolor y la necesidad, entonces puede también inoculársele en los lugares heridos algo nuevo y noble. Toda su naturaleza lo acogerá y más tarde dejará que el ennoblecimiento se perciba en sus frutos. Por lo que al Estado se refiere, Maquiavelo dice que la forma de los gobiernos es de muy escasa significación, aunque gente semiculta piense de otra manera. La gran meta del arte político debiera ser la duración, que compensa de todo lo demás, por cuanto es mucho más valiosa que la libertad. Fin de la cita. Solo dada la máxima duración, seguramente cimentada y garantizada, es posible en general una evolución constante y una inoculación ennoblecedora. Por supuesto, contra ello se defenderá habitualmente la autoridad, la peligrosa acompañante de toda duración. Bueno, parece que no va a soltar la rienda este. Die Autorität. Bueno, después de la próxima lo haremos. Quiero ver si es Stadt, ¿no? Maquiavelo. Stadt. Pará. El arte político, vos conocés cómo lo tenés, Nico, ahí al final, la gran meta del arte político. Sí, el arte del Estado. Staatskunst. Ojo, Arrugation, el traductor. No se bancó Staat y Kunst juntas. Mirá cómo está Don Burkhardt por acá, ¿no? El Estado como obra de arte. El arte político debiera ser la duración. ¿En dónde leímos? Era en uno de los otros libros que decía, en el Anticristo, ¿no? El Imperio Romano venía bárbaro, iba a durar un montón, esto era una cosa de loco, esto venía bien y se nos viene a mancar, hablando de caballos, ¿no? Se nos viene a mancar ahí con el cristianismo. Era como, no me acuerdo, hacía una enumeración de algunas caídas, 3, 4 caídas de momentos donde parecía que la humanidad iba a repuntar fuerte. Y los números daban con que ya estaba sintiéndole el olor a la Primera y Segunda Guerra Mundial acercarse, ¿no? ¿Será? Sí, claro, así visto desde... Bueno, salió Maquiavelo, siempre sale Nicolo, ¿eh? Cada tanto mete un mechín. Sí, pero me acuerdo que era el tonito ese, pero ya lo teníamos. Sí. No había por dónde entrarle a Roma, estaba perfecto. Pero hicieron un puerta a puerta y nos cagaron. Fueron haciendo timbre, ¿viste? Y así sigue siendo, ¿no? No hay que largar el timbre. A mí no sé por qué se me viene la parte de más allá con el tema de las nacionalidades, cuando empieza el nacionalismo, ahí con lo que dijiste vos, Ari. Esto viene, ¿no? Después sigue porque viene la ojeada del Estado. Pensando no puedo acordar dónde estaba. El arranque de Aurora engancha esto, me parece. ¿No? La utilidad de la locura en el progreso ético, algo así, no me acuerdo. Tipo el 7 de Aurora, el 6. ¿No? Como que mete el punto, en vez de poner, acá está como con el punto de vista de la comuna, de la comunidad, y en el otro agarra como si fuera el punto de vista del bicho débil, ponele, ¿no? De cuánto debe haber sufrido. Y a la vez
está como ahí dando vueltas, ¿no? La idea de que, bueno, Fritz está como, es como la herida, ¿no? Pero bueno, acá tengo una linda teoría de la educación. Después yo quiero chequear las palabras que usan para educación, ¿viste? La tarea del educador como... Te armo un buen dispositivo y después te voy haciendo tajitos, ¿no? O si no te hago tajitos, como dice, espero que alguna herida te ocurra, ¿no? Estoy ahí. Como decía Muddy Waters, ¿no? Era Muddy Waters a Keith Richards. No, la vida es sufrimiento y si no sufriste, keep living, algo así, ¿no? Just keep living. No, quédate un ratito más que ya viene. La tarea de la educación. Estoy viendo acá 14 Aurora, significado de la demencia en la historia de la humanidad. ¿El 14? 14, sí, Ah, pero lo que veo es una seguidilla en el 11, moral popular y medicina popular. sí. Sí. Sí, porque incluso ahí aparece algo como una comparación entre la ciencia lógica, digamos, la ciencia popular. Hay algo ahí como popular y después la ciencia alegre, digamos, de a poquito. Está bien el 14, era, mira, yo tiré 7. Está bien, vos tenés. Claro, el entramado educativo era el arte, supuestamente, ¿no? El entramado de fuerza era el arte. Si no tenés el entramado, lo que te queda, al perder firmeza, ¿no? Al perder ataduras, al tenerle miedo a toda cadena, que ahí decías vos la palabra que era ahora vínculo, ¿no, Nico? Sí. Espera que me lo voy a anotar eso, pues, ya que no quede, ¿no? Como era la frase, inadvertidamente se ha hecho habitual considerar irracionales todas las cadenas. Como una idea que abusa de nosotros. Y la cadena no era la monarquía, sino que eran las cadenas del arte greco-francés, ¿no? Esa era la gran liberación. A ver si la sacamos. Un vernünftigen Fesseln. Vos sabés que ahí ya, claro, usa Fesseln, que son... Ahora te lo voy a buscar. ¿Vos tenés vínculo ahí? ¿En cuál estás? No, ahí cuando me decías que en vez de donde yo leí cadenas, ¿no? Inadvertidamente, en el 2.21, inadvertidamente se ha hecho habitual considerar irracionales todas las cadenas. Y vos decías que tenés vínculos ahí. Sí, siempre que decías cadena yo tenía vínculo. Ahí, Uh-huh. sí. Acá se ve como paso a paso los vínculos se iban disminuyendo. Fin queda el paso no sembrar hasta que terminaban caducando. Sí, habría que Estas verlas. Sí, eso es vínculi. Sí, ahora lo podría buscar ya que estamos. Ale Fesseln es la que va. Y después limitación también es rara, es Ale Fesrenkung. ¿Hay que tenés después de limitaciones, tenés vos? Después de vinculi. No, se van, ahora tengo que buscar la palabra, dice, si vadano alentando. A ver, alentando. Sí, porque dice, considerar irracionales todos los vínculos, toda limitación. Para que busco Fessel. Aflojando. Se van aflojando. Fessel, ahí está, Fessel. Atadura, ¿ves? Puede ser vínculo también, ¿no? Atadura. Y Besrenkung. Bueno, limitación, restricción, está bien. Sí. Si fuera una expresión típica es restricción a la libertad de movimiento, es Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, o sea que sería aplicable perfectamente a la cuarentena. Como una restricción.
Mm. Una expresión. Está bien. Mira, me sale el corralito, Wirtschaft. El corralito. Se dice restricción del movimiento. Bargeld. Muy bueno. Se hizo famosa corralito. Y después estábamos leyendo algo. Yo me acordé. ¿Qué era? Ah, con Darstellung, ¿no? Que era fuerza representativa, Darstellenden Kraft. Creo que Nico tenía algo de fantástico, fantasía. Claro, por eso, y yo después estábamos leyendo algo por ahí, no sé si en el 223, Que salió ahí sí. ahí salió otro, había un fantástico por ahí, ¿no? Sí. Ahí había salido como yo lo tenía antes. Claro. Después, No, el 223 era la ocaso magia de la muerte. esa era la magia de la muerte. No, Eso era es lo que. Pero ahí tenía otra cosa, Nico, transfiguración, creo. Claro, para jugar él En vez de tenía, jugar. porque era umspielen, entonces ahí, no, claro, el verbo spielen sería jugar, y umspielen es como, no sé, como dar una vuelta de juego, un trastoque. Bueno, sí, había otra. La fantasía. La fantasía del ojo era, ¿no? Pues a ver, va. Sí, era con Goethe. Conferir con la fantasía del ojo. Que era Fantasie des Augens. 221, ¿no? Lo estoy buscando. 221, 221. Sí, en el mismo 221 en realidad, claro. Goethe. Acá está. Fantasie des Augens. Des Auges. Sí. Lo de la nota del hijo de Lessing que habíamos hablado, yo lo tengo por las obras completas de Tecnos, volumen 1. En Ah, verdad, y tira en sentido extramoral. Las notas. buena, Está ahí. buena. Darstellung. Claro, Darstellung es como la figuración, ¿viste? Creo que queda mejor. Fuerza figurativa. Puede ser y hace juego con fantasía del ojo, ¿no? Porque está laburando ahí en el mismo aforismo, aunque sea figurativamente. Y después, bueno, quedan ya las alternativas kantianas, ¿no? La necesidad de que haya una limitación, aunque sea la forma del orden y no. La forma formal del orden y no la forma poética. ¿Qué mandaste, Valterio? A ver, Borges, Jorge Luis. El curso de literatura inglesa, que ¿Alguien ahí buscó ahí? salió ¿Se puede el buscar equipo. palabra ahí? Sí, es un Word. ¿Salió algo de estos autores ingleses? No, ¿no? No busqué todavía. La delantera de Inglaterra 55, Exacto. ¿no? Para decirlos de memoria. Moore, Southey, Wordsworth, De Wordsworth Samuel. hay una suerte de biografía que hace de Quincy. El libro se llama, no sé qué cosa, El poeta de los lagos, algo así. ¿Quién es ese? ¿Quién la hace? De Quincy, Thomas de Ah, Quincy. ¿pero quién hace la biografía? De Quincy sobre Wordsworth. Ah, qué interesante apellido, Wordsworth. Bueno. Uf. Bueno, entonces la próxima arranquemos igual con estos indicios de cultura superior e inferior.
¿Alguien se acuerda cuando empezamos esta cuarta parte? ¿La empezamos ya cuarenteneados? No recuerdo. Che, voy a parar de grabar porque esto está ya en cualquiera. Está